Hola, buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber en este primer acto de este año 2016 y que más adecuado que presentar a Marta Querol y a esta obra, Yo que tanto te quiero. Quería, como habitualmente, empezar agradeciendo a la Sociedad Libertad 7, de la que somos la entidad cultural, a Bankinter, que patrocina nuestras actividades, a Bodegas Murviedro, que nos ofrece el vino que tomaremos después, cuando finalice el acto, a Marina Lomar, que nos acompaña hoy en la mesa, y también a Sebastián Roa, y por supuesto a Marta Querol, que ha escrito esta obra que presentamos hoy, y a ustedes, al público que nos acompañan esta tarde. Voy a presentar a las personas que nos acompañan, a Marina Lomar. Marina es escritora y profesora de Lengua y Cultura francófonas en la Universidad Jaume I de Castellón, la UJI. Sus artículos giran en torno a la literatura contemporánea, en femenino, y principalmente a la novela negra francófona, escrita por mujeres, inclinación que viene recogida en su tesis Le Polago Feminin. Ha coeditado, en este sentido, el primer libro de la colección feminista Dones d'Avui, de la editorial 3 i 4, de Valencia, De bruixes a assassines, una passejada per la maldad femenina, reseñado en El País. También el primer volumen del dossier feminista, Mujer y Universo Policial, recogido en la web de Barcelona, La Bóvila Negra. Es colaboradora del programa radiofónico Pegando la Hebra. En cuanto a la escritura en femenino, no centrada en la novela negra, ha realizado diversos artículos y libros publicados en España y en el extranjero, en Argelia, en Austria, en el Líbano y en Quebec, entre otros. Entre sus creaciones de ficción destacamos sus relatos Del loco al mundo y Niebla y sangre, una obra que presentaremos la semana que viene, aquí en esta misma sala. En cuanto a Sebastián Roa, él es aragonés de nacimiento, valenciano de adopción. Muchos de ustedes lo conocen porque ha estado en esta misma mesa a menudo. Él compagina su labor en el sector público con la escritura. Él asistió al taller de literatura creativa de Santiago Posteguillo y ha ejercido como jurado en varios certámenes de relato histórico, como el premio que tenemos aquí de relato corto histórico del Museo Liber, y es colaborador habitual de diversos eventos literarios. También ha participado como autor en diversas antologías de relato y es autor de las novelas Casus Belli, El caballero del alba, Venganza de sangre, La loba de Al-Ándalus y El ejército de Dios. Varias de ellas las hemos presentado también aquí. Su obra Venganza de sangre fue premiada en el segundo certamen de novela histórica Comarca del Cinca Medio, y en 2010 mereció el premio Is Libris al mejor autor español de novela histórica. En 2011, Sebastián fue ganador del 9º certamen nacional del relato histórico Álvaro de Luna con el relato medieval Cantar de Altabella. Además, es asiduo conferenciante y presentador aquí en el Museo Liber y colaborador desde hace tiempo con nosotros. Y llegamos a Marta Querol. Marta es inteligente, Marta es una escritora muy creativa, Marta es hiperactiva en las redes sociales, como muchos de vosotros sabéis, pero está aquí hoy por su faceta de escritora. Ella es licenciada en Ciencias Económicas Empresariales, comenzó su vida profesional como asesora de empresas en la implantación de sistemas y modelos de gestión de excelencia. Por su auténtica... ella fue finalista de la 56ª edición del Premio Planeta de novela con su ópera prima, El final del ave fénix. Ella se dio a conocer al gran público por sus colaboraciones semanales en el periódico valenciano Las Provincias. La segunda novela de esta trilogía, Las guerras de Helena, obtuvo un gran éxito de ventas.
Ha sido autora de diversos relatos cortos, ha participado en antologías de relatos y también colabora con distintas publicaciones locales y es autora del cuento infantil El niño que se convirtió en rey mago. Es jurado de varios premios literarios y, entre otros, también ha formado parte del jurado del premio de relato corto del Museo Liber. Pero hoy estamos aquí para presentar el final de su trilogía, Yo que tanto te quiero. Mi hija el otro día cogía este libro y decía, mi hija se llama Lucía y tiene 11 años, exactamente como la protagonista de esta obra. Y me decía, uy, una amiga tuya ha escrito un libro sobre mí. Y yo le decía, pues mira, afortunadamente no es sobre ti. Porque va y no le pasan cosas a esta pobre niña, a esta pobre Lucía. Bueno, niña cuando empieza y no tan niña después. Y bueno, se quedó un poco despagada, porque claro, le hacía ilusión a la niña que fuese sobre ella, pero claro, yo le conté, bueno, es que a esta Lucía le pasan, bueno, muchas vicisitudes y su familia, pues yo creo que no te gustaría haber vivido en una familia y que tuviese todas las tensiones y que hubiesen todas las intrigas, vivir todas las intrigas que vive esta Lucía. Por otra parte, lo que yo he encontrado es muchas reminiscencias de mi pasado, porque esta Lucía tiene apenas unos años más, pocos que yo. Es decir, vive toda la transición, vive toda la época desde la muerte de Franco, los años de transición y los años 80. La música de la que se habla aquí es la música que hemos vivido muchos de nosotros cuando éramos jóvenes. Vive en una familia empresarial y aunque sea de otro ramo, pues es lo mismo que he vivido yo. Y en ese sentido, pues me he sentido muy como en casa al leer esta novela. En otros, afortunadamente, no. y eso también me ha gustado, el ver cómo, bueno, pues aquí se habla de relaciones humanas dentro de una familia muy tensa, de cosas que he oído en boca de amigos de otras familias empresariales donde había luchas sin cuartel, y que he visto, y en esta novela pues se habla de sentimientos, se habla de amor, se habla de cómo una joven, una niña, puede ir progresivamente haciéndose autosuficiente por necesidad y por educación. Y creo que en ese sentido el tratamiento que hace Marta de los personajes es un tratamiento muy interesante y es una evolución respecto a las novelas anteriores por el punto de vista. El punto de vista aquí, en esta novela, es el punto de vista de la hija, ya no es el punto de vista de la madre. Y en ese sentido creo que has evolucionado como autora y creo que es una maduración y una culminación en su obra. Y sin más, pues ya voy a ceder la palabra, no sé si a Sebastián. Sí, a Sebastián. Muchas gracias a todos. Sí, voy a empezar yo, que no sirva de precedente, que yo me adelante a una dama, pero voy a empezar yo. Marina y yo nos hemos coordinado, nos ha costado, pero nos hemos coordinado, para, en lugar de hacer una presentación estándar, ¿no?, que ella suelte su discurso con su dulce acento y luego aburra yo con mi charla, vamos a bofetear a Marta a preguntas. Habíamos pensado en ponernos uno a cada lado, pero bueno, vamos a hacer así.
Y luego la idea es pasaros la pelota, ¿vale? Para que participéis, porque seguro que tenéis muchas preguntas que hacerle a Marta y algunos la odiáis y todo. Así que, como ha dicho Alejandro, es muy importante el contexto temporal. La verdad es que una de los factores o de las cosas más logradas de la novela es el contexto espacio-temporal. Tanto es así que si ponemos la novela junto a las otras dos, porque sabéis que esto es una trilogía, es una saga familiar, y que además abarca un periodo que nos llevaría hasta casi un siglo, si nos ponemos a sumar, con lo cual incluso podríamos clasificarla como una novela histórica, por lo menos el final de la de Fénix, aunque no entrará en una clasificación canónica, ¿no? Como decía el otro día Antonio con García Gual, pero yo creo que incluso podría ser una novela histórica de alto nivel, para mí, porque tiene lo bueno que para mí ha de tener una novela histórica, ¿no? Que es el hecho de que el marco temporal sea eso, un marco, ¿no? Un contenedor en el que se desarrolle la trama, en el que evolucionen perfectamente los personajes, en el que no haya una avalancha de datos, ¿no? Que nos estorbe a la narración. Esto es una ventaja de la novela. Pero me voy a centrar en el contexto temporal. Marta, obviamente, como tiene menos años de los que abarca la novela, ha tenido que documentarse, como si fuera un novelista histórico. Además, el contexto espacial no está circunscrito exclusivamente a Valencia, pero sí que Valencia, obviamente, tiene un protagonismo. De hecho, tiene tanto protagonismo que podríamos considerar que Valencia es un personaje de la novela. Entonces, quería empezar preguntando a Marta cómo te has documentado, ¿no? Que nos hable un poco del proceso de documentación. ¿Es la historia reciente? Si nos referimos a esta novela nada más, podemos hablar un poco del final ya del tardofranquismo, la transición y el periodo ya democrático, ¿no? Pero estoy seguro de que has tenido que documentarte. Habla también de la banda sonora, la documentación de la banda sonora y de la Valencia de la época que tú conocerías de niña, todas esas cositas. Bueno, pues la verdad es que, bueno, primero quiero dar las gracias al público asistente, a Alejandro por recibirnos siempre en su casa de esta manera tan cariñosa y siempre pues teniendo este marco espectacular que es como llama el bueno de Tony la catedral para nosotros. Y bueno, y también dar las gracias pues a toda la gente que me ha ayudado a sacar este proyecto adelante y a los cuales cito en los agradecimientos. Algunos de ellos están aquí, creo que no lo saben, que aparecen en los agradecimientos, pero bueno, cuando lean la novela, si llegan hasta el final, lo sabrán, que están en los agradecimientos. Y otros sí que lo saben, Y dicho esto, quería, de lo que me pregunta Sebas, la verdad es que sí que me documenté mucho. Lo hice a través, sobre todo, de la hemeroteca de los periódicos, ¿vale? O sea, yo ya cuando hice el trabajo de las guerras de Helena, que me enfrasqué prácticamente 2 o 3 semanas en la hemeroteca de las provincias que me la cedieron para documentarme sobre la guerra de Beirut y saber cómo habían ido los partes de guerra y los días de armisticio y tal y cual, que es una parte que sale en las guerras de Helena, aproveché que ya me habían cedido el espacio y que sabía que tenía pendiente la siguiente para irme documentando de cosas concretas de la época de la transición. Entonces, por ejemplo, yo sí que tenía claro que una de las cosas que quería plasmar en la novela era el surgimiento de la democracia en España, esas primeras elecciones, cómo la gente iba a votar cuando todavía no tenía costumbre, ¿no? Es algo que yo creo que en nuestra época, los que éramos jovencitos, nos llamó mucho la atención, ¿no? Es ese cambio político tan fuerte. Y me estuve documentando hasta el punto de que, por ejemplo, incluso alguna cosa que tenía escrita, cuando ya luego repasé mis notas para afianzar que realmente era así, me di cuenta que me había equivocado y que no podía ser así. Por ejemplo, una tontería muy gorda era dónde se hizo el primer mitin de la UCD en Valencia. Entonces, yo como todos los mítines que recordaba, porque claro, eso sí que te acuerdas de haberlo visto en televisión que se celebraban y tal, pero casi todos los que salían eran en la Plaza de Toros, pues yo había empezado a escribir el mitin de la UCD en este caso en la Plaza de Toros y resulta que no, que se hizo en el Alameda Palace. Entonces, incluso había llegado a sacarlos de la plaza y venían paseando por la calle Játiva y no sé qué, y de repente digo, vale, o sea, ya te puedes ir al otro lado del río y cambiar el paseo, los árboles y todo, porque esto es otra historia. Son pequeños detalles, tonterías muy chorras,
pero que yo sí que quería transmitir algo que fuese creíble, real y que además me podía encontrar, cosa que no pasa a los que escribís de romanos, me podía encontrar con alguien aquí sentado que me dijese, oye, no, que yo estuve en el meeting de la UCD y no fue en la Plaza de Toros y fue en el Alameda Palace, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, al ser una novela tan reciente, tan cercana y con muchísima gente que ha vivido el periodo, no podía correr el riesgo de en cosas, claro, en alguna puedo haberme colado, porque nadie es perfecto, ¿no? Pero yo he investigado y he llegado hasta allá donde podía llegar para que el que lo lea se lo crea todo, ¿vale? O sea, mi intención es que uno se meta en la historia de tal manera que todo lo que se le cuenta se lo crea, y la manera es que no hayan detallitos que chirríen. Tampoco me ha hecho falta, gracias a Dios, porque precisamente por lo mismo, porque la época es muy cercana, pasarme sobre informar al lector sobre lo que pasaba entonces, porque realmente la gente lo sabe. Entonces, son pequeñas pinceladas, pequeños detalles para encuadrar a los personajes y también para contar una parte que a mí me interesaba dentro de lo que es el periodo histórico, igual que había hecho en las novelas anteriores. Esta tal vez con un poquito más de facilidad que en las otras, por la cercanía y porque muchas cosas sí que las recordaba, y ha sido más que nada comprobarlo fehacientemente, pues eso, con hemeroteca o en internet o en muchos sitios donde he podido mirar, y me ha resultado más sencillo que en las anteriores, pero sí que he tenido que hacerlo también. Y luego respecto a la música, ahí sí que ya ha sido, primero porque a mí me gusta mucho la música, y el que me conoce sabe que me gusta mucho bailar. Y yo recuerdo de mi juventud y lo veo en mis hijas ahora en la adolescencia y los adolescentes en general que he conocido, casi todos están muy marcados por la música de su época. En la adolescencia, no sé por qué, uno tiene una conexión especial con la música, cada uno con un tipo de música diferente, y esa música le acompaña cuando llora, le acompaña cuando ríe, le acompaña cuando liga, cuando se va con la novia. Entonces, esa música en la adolescencia se queda como muy marcada y la asocias incluso a emociones, a cosas muy concretas. Y puesto que iba a describir la adolescencia de Lucía y su juventud, yo quería meter las canciones de la época, y claro, he metido las que a mí, las que oía yo, que no son las mismas que oía Sebas o las mismas que oía Tony, porque aquí los rockeros duros pues oían otra cosa, ¿no? Yo era así como un poco más funky. Entonces, he aprovechado para en la novela que tengan que ver con lo que ocurre, o sea, he intentado que esa introducción de la música no fuese forzada, sino que fuese algo que cuando uno lo lea se vea como natural dentro. No, repito, eso ha sido la intención. Hay escenas concretas en las que la música tiene un significado, o la letra de la canción, o el momento en que se escucha, o el porqué, ¿no? Hay, por ejemplo, así yo creo que como el más, hay dos muy potentes. Una es la canción de Our House, que es un poco como lo que cierra la novela incluso, o sea, es una canción que en sí misma tiene un significado más allá de la propia canción, pero luego, por ejemplo, la canción de Aire de Mecano, pues en una escena muy concreta, es una escena que reproduce algo que tiene que ver con esa canción y es la canción que está oyendo en ese momento, que está recitando la protagonista de memoria, ¿no? Entonces he intentado hacer un homenaje a la música de los 80, a la música que oíamos en la juventud, y que quedase de una forma integrada en la novela y también para darle otro ritmo. O sea, yo esta novela, como decía Alejandro, tiene un punto de vista diferente, es el punto de vista de una niña que pasa a la adolescencia, a la juventud y llega a la madurez, y en esa evolución, digamos que la música es parte de esa evolución, y yo quería que el tono de esta novela no tuviese nada que ver, para nada, con las anteriores, porque en la segunda el narrador es omnisciente de principio a fin, y en la primera sí que hay una primera y una última parte en primera persona que conectan con esta, pero lo del medio también es un narrador omnisciente, como si se recordara todo lo que ocurrió, digamos, en el pasado de Elena Lamarck. Entonces, ese tono distinto también viene dado por ese ritmo y esa, no sé, ese algo especial que le puede aportar la música o la letra de las canciones. Yo siempre alucino cuando veo a gente que habla sin papeles ni nada. Así que yo empiezo dando las gracias a todo el mundo por estar aquí y a Marta por invitarme a presentarla y a Alejandro también por este sitio tan chulo. Yo estoy en la parte de la mesa que tiene marcas, pues igual era mi sitio donde yo me sentaba y me caía los cuernos. Pues
Agradezco a Sebas la oportunidad de presentar a Marta a través de preguntas, porque para mí es muy difícil presentar a Marta después de haber oído presentaciones tan excelentes como la última, precisamente la de Sebas, ¿no? Así que al hacer las preguntas creo que es la mejor manera de presentar a Marta desde la sencillez y desde el corazón, porque a fin de cuentas así escribe Marta, con la humildad de los grandes y con esa sencillez, ¿no?, de quienes aspiran a una única verdad, que es la verdad de la escritura. Así que la primera pregunta, evidentemente, es sobre mujeres. Y sabía que te iba a sorprender, Sebas. Entonces, adelanto y luego como era con un pequeño comentario para ver si Marta se identifica con la escritura de mujeres y también, que no sé, y luego pues te hacía otra preguntita para que no te sintieras así como arrinconada. ¿Y qué es la escritura de mujeres? Pues Luz Irigaray, que es una grande crítica de la Gine, crítica Luz Irigaray, de las francófonas, de las mías, ¿no? Dice que la palabra femenina se abre a lo inmemorial, es decir, a lo que no se cuenta, lo que no tiene memoria, y que sigue un movimiento en espiral así, que tiende al desbordamiento frente a la escritura masculina, que es como más lineal, más la acción, vamos a dejar, ¿no? La escritura de Yo que tanto te quiero, al recuperar la historia de mujeres, ¿no?, durante esta década prodigiosa que es la de los 80, esa historia jamás contada, la de las mujeres, ¿no?, se desborda, desde mi punto de vista en ocasiones, pero también es verdad que Marta constantemente vigila esa escritura para hallar la palabra justa, mientras ahonda en la memoria, que es otra característica de la literatura de lo íntimo, la literatura de mujeres, pero no cuando digo íntimo simplemente ñoña, porque no se trata de esto, sino de una escritura que rasca como una buena arqueóloga para arrancar la historia capa a capa. Así que la pregunta es esa, si tú te sientes identificada de algún modo con ese tipo de escritura, y luego si como buena arqueóloga, pues dónde te gusta más excavar, si en la novela, en el relato, y dónde hayas mayores tesoros. Pues la verdad es que no lo sé, Marina. Yo es que lo de sentirme identificada con una literatura en concreto lo veo muy difícil, porque es como escribo lo que me nace, lo que me gusta, lo que me apetece, y no me guío por patrones ni pretendo nada en concreto más que a lo mejor reflexionar yo misma sobre muchas cosas y entretener y aportar, no sé, por lo menos emociones al que me lea, ¿no? No sé si eso se encuadra más dentro de literatura de mujeres o literatura de hombres. Tú sabes que yo en eso difiero de ti en el sentido de que creo que habrá quien haga exactamente literatura de mujeres, pero, no sé, por decir algo, una Ana Karenina la ha escrito un hombre. Si lo hubiese escrito una mujer, pues... ¿Sabes a lo que me refiero? Hay muchas novelas escritas en la antigüedad en que los personajes eran femeninos, que se hablaba de los problemas o de situaciones que incumbían a las mujeres y a los hombres también, pero en gran medida a las mujeres, y que sin embargo, como estaban escritas por hombres, a nadie se le ocurría decir que era literatura de mujeres. Hoy en día sí que hacemos esa diferenciación porque estamos como intentando hacer o visibilizarnos más, ¿no? Y en eso yo estoy de acuerdo, porque te das cuenta cuando llevas un tiempo en este mundo editorial que las mujeres lo tenemos bastante más complicado que los hombres a la hora de publicar, a la hora de que te respeten, de que valoren lo que has escrito, de que no lo entiendan como literatura de mujeres. Entonces, a lo mejor yo, por ejemplo, no me gusta que me encasillen en eso, porque me gustaría verme como un igual con Sebas, o con Gaby, o con Antonio, o con quien sea. Entonces, nunca me ha gustado esa diferenciación. O sea, me gustaría que me valoraran o me dieran la oportunidad como se la dan a ellos, y no que me encuadrasen en una especie de gueto de literatura de mujeres, que sinceramente creo que no la hago. Porque a mí me ha pasado cosas muy curiosas con mis novelas, y es que ha habido gente, hombres, que por ejemplo en el final de la de Fénix me dijeron: es que la historia de Elena es mi historia.
es que a mí me pasó muy parecido a lo que le ha pasado a Elena Lamar con sus padres. O sea, estoy remontándome a la primera novela, ¿no? Pues querer estudiar una cosa, que sus padres no le dejaran, enfrentarse con ellos, tener que salir adelante solo, además como un hijo, digamos, no muy querido. Pues son situaciones que si las cambias de sexo, realmente se pueden padecer de la misma manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay sentimientos que son universales, que pueden afectar a hombres y a mujeres por igual y que se pueden sentir igualmente identificados. Entonces, por eso yo creo que no me veo reflejada en ese tipo de literatura de mujeres que es o lo que se entiende hoy en día por literatura de mujeres. Sí que a lo mejor, como los personajes centrales son femeninos, sobre todo esta última que está narrada en primera persona por una mujer, pues da la sensación o puede parecer que es más una literatura de mujeres, pero yo no lo veo así. ¿Vale? Y luego la otra pregunta que me hace... lo de ¿dónde me gusta más bucear? Pues yo me gusta mucho más la novela. Yo los relatos... A mí me pasa una cosa. O sea, yo para ponerme a escribir necesito tener una idea muy, muy, muy buena. Muy buena. Y si no encuentro una idea muy, muy, muy buena, no soy capaz de escribir. ¿Vale? Entonces, cuando tengo una idea muy, muy, muy buena, como me cuesta mucho tenerla, entonces la desarrollo al máximo, ¿no? Y para escribir relatos tienes que tener muchas ideas, no una cada X tiempo muy buena. Entonces, a mí muchas veces me invitan a antologías de relatos y digo que no puedo, pero no puedo porque es que las cosas que se me ocurren para escribir, para relatos, cuando las empiezo a escribir digo, pues esto es una tontería. O sea, no sé, a lo mejor si yo te ves que soy muy exigente, ¿no? Pero yo las leo y digo, esto es una chorrada, ¿dónde voy con esto? Esto no lo puedes presentar en una antología. De esto hay muchos que ya han contado esto mismo, ¿no? No le veo nada original o no le veo la gracia, ¿no? Yo un relato lo veo muy difícil de escribir, un relato que tenga una consistencia, que sea original, que sorprenda al lector, que el final le deje un poco así como que le ha movido algo o lo que sea, ¿no? Hacer todo eso muchas veces, porque claro, cuando escribes relatos no vas a escribir uno, escribes uno hoy, otro en un tiempo. Yo hay gente que los escribe como churros y los admiro profundamente, porque eso es tener pues muchísimas ideas, muchas, y mucha capacidad de síntesis y de sorprender, cosa que a mí, por ejemplo, pues eso me cuesta más. O sea, yo cuando tengo una idea y estoy convencida de ella, entonces sí que soy capaz de hacer el relato, pero tiene que ser que me venga la chispa y que diga, vale, ese camino es el que voy a seguir. Tú lo sabes que con el famoso del ermitaño yo decía, no voy a ser capaz, no voy a poder, y de repente un día me encerré y se me encendió la luz, y cuando se me encendió la luz ya lo tuve claro hasta el final. Y dije, vale, ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Pero eso no me pasa así como todos los días, ¿no? Y si voy a escribir cosas con las que no me siento satisfecha, pues prefiero no hacerlo. En cambio, en una novela, como cuando tengo la idea inicial, ya me da para mucho tiempo, ahí sí que puedo ir desarrollando, creando la trama y me es como más confortable, ¿no? O sea, digo, vale, ya tengo claro lo que voy a hacer y esto me va a dar de sí un tiempo. El relatito es que es visto y no visto, y cuando quieres hacer algo diferente es muy complicado. Es que hay gente muy buena escribiendo relatos. Mira, tenía pensado otra pregunta, pero es que como has dicho eso... Vosotros sabéis, además, vosotros seguro que os ha pasado, ¿no? Que cuando empiezas a leer un libro y conoces al autor, porque eso aquí pasa a menudo... Somos unos poquitos. Al principio parece que te cuesta un poco, ¿no? Como que dices, joder, si es que yo conozco a este tío y yo le estoy oyendo hablar, ¿no? A mí, claro, obviamente yo he leído las 3 novelas de la saga de Marta. A mí, en cuanto empiezo a leer las novelas de Marta, yo me olvido de que lo ha escrito ella. Hay gente que dice que los hombres cuando leen a mujeres no pueden olvidarse de que es una mujer la que ha escrito y viceversa. A mí eso no me ha pasado nunca con Marta, yo no sé si eso será habitual. Yo enseguida me dejo caer en la esfera diegética esa que crea Marta. Marta crea un universo fantástico, aunque sea real, es fantástico porque es ficticio. ¿Me entendéis, no? Fantástico quiero decir en el sentido de que se puede echar un polvo real y un polvo fantástico. Yo con eso no he tenido nunca ningún problema. Es muy curioso porque... Nos alegramos, Ana. Nos alegramos mucho. ¿Ves cómo es mejor no llevar papel? Marta en esta novela cambia de enfoque narrativo, narra en primera persona,
Con lo cual, el personaje que evoluciona, el más importante de la novela, que es Lucía, está hablando, nos está contando la novela, es la narradora, evoluciona perfectamente, pero Marta es capaz de hacer que los personajes masculinos funcionen como personajes masculinos y que vayan a lo que vayan. Hay la Lucía niña que se convierte en Lucía adolescente y se asoma al sexo, pues tiene ciertas experiencias ajenas y propias. Es que se me ocurren muchas preguntas conforme estoy hablando. Y hay una conversación con un hombre maduro que le explica cosas, ¿no? Y qué bien caracterizado está ese hombre, ¿no? Cómo esta mujer ha conseguido caracterizar a ese hombre muy bien. Pero mi pregunta iba sobre evolución de personajes, que es otro de los puntos fuertes de la novela. Y a mí me gustaría que nos dijeras qué personaje es el que más te ha gustado construir. Yo sé que hay personajes que se quedan más, no empatizas más con ellos, pero seguro que tú te has quedado más con un personaje y luego aparte, salvo que sea que me hables de Lavero, que para mí es un personaje muy importante. A ver, claro, es que personaje le tengo mucho cariño a todos. Lucía, evidentemente, porque es la narradora, pero dejando al margen a Lucía, por ejemplo, y a Elena, que son los fundamentales de la trilogía, ¿no? Y que claro, son dos personajes para mí que los he vivido de una manera especial. Hay un personaje en esta tercera novela que me ha llamado muchísimo la atención a mí, conforme lo iba construyendo, y es al que tú estabas haciendo referencia ahora. O sea, a mí el de Javier Granados es un personaje que, conforme lo fui construyendo, porque hubo cosas que fui cambiando por el camino en mi mente, diciendo, vale, quiero que tenga esta evolución, tenía pensado en un principio y luego la cambié. Y ese Javier Granados, precisamente, es un personaje que me gusta mucho porque creo que es un personaje que puede reflejar a un tipo de hombre que está mal visto o la gente tiene una serie de prejuicios contra ese tipo de hombres, que hay gente que lo puede ver como una mala persona y, sin embargo, la evolución que va llevando va haciendo que reflexiones mucho sobre el por qué una persona actúa como actúa, y que no siempre lo que parece malo, en el fondo es malo, sino que en esta vida hay explicación para todo. Y si te metes en el punto de vista de ese personaje, puede cambiarte mucho lo que estás percibiendo tú de la situación. No sé si lo he explicado, sí, porque no quiero decir exactamente las cosas para no desvelar cosas de la novela, pero digamos que hay un juego psicológico en el caso de Javier Granados muy grande, porque primero lo vamos a conocer por la percepción que Lucía niña tiene de él, desde que lo conoce y conforme va evolucionando, y luego vamos a ir teniendo nuestra propia percepción por los actos que Javier hace y por los diálogos que entabla con Lucía. Y eso va a hacer descubrir un Javier que a lo mejor no nos habíamos planteado, ¿no? Entonces, ese personaje para mí fue muy trabajoso el desarrollarlo psicológicamente y el ver cómo evolucionaba, y me reportó mucha satisfacción porque al final me quedé contenta con cómo había quedado, ¿no? Y luego, pues el de Lavero. El de Lavero, evidentemente, es un personaje que me ha dado muchísimo juego y que además en esta novela juega un papel fundamental, porque como yo he escrito una trilogía que cada novela se puede leer por separado y se puede empezar un poco por la que se quiera, ¿vale? Tal vez Las guerras de Elena invita mucho a llegar a la siguiente por cómo termina, ¿no? Pero el que empiece con esta no se va a perder porque no haya leído Las guerras de Elena, ¿no? Entonces, contando con que hay gente que seguramente no habría leído las anteriores y empezaría por esta, yo me planteé hacer un pequeño juego con el lector. Y es que los que vienen de las anteriores tienen ya una imagen preconcebida de Vero, pero el que no viene de las anteriores no tiene imagen de Vero y la va a conocer a través de los ojos de Lucía, ¿vale? Entonces, para mí fue un reto el conseguir, o espero haberlo conseguido, que el que no la conozca a Lucía, a Lavero, vaya pensando, hombre, pues mira, pues tal, pues qué bien, pues... Y el que conoce a Lavero, pues igual va pensando, uy, ¿esto? ¿Ay, madre? No sé, ¿sabes? O sea, es como una doble, un juego ahí doble, ¿no? Que cada uno sacará sus propias conclusiones y que también fue complicado. También fue complicado el hacer ese encaje de bolillos para dar dos imágenes diferentes a la vez, era complicado, ¿no? Entonces,
yo creo que, dejando, como digo, al margen a Lucía y Elena, que para mí son evidentemente lo más en la novela, porque las he vivido de una manera muy potente, sobre todo ahora que he escrito en primera persona, yo creo que Javier Granados y Lavero son dos personajes que han sido muy, muy complicados de sacar adelante y de retratar y de reflejar. Yo como me he quedado con lo del sexo real y fantástico. No sé si he oído bien. Luego me lo tendréis que explicar. Así que mi pregunta es, la segunda pregunta, va un poquitín así, ¿no? Tiene que ver con la autobiografía, porque yo me imagino que más de una personita se lo preguntará aquí, o como se llama ahora la autoficción, ¿no? Entonces, dice otra crítica literaria, que se llama Louise Dupré, que escribir empieza siempre por una traición, ¿no? Así que yo desde aquí aplaudo a Marta por su valentía, ¿no? Si se ha traicionado o no, ya lo veremos. Y también dice que escribir es deshacer y rehacer los hilos de la memoria materna para liberarse de la madre patriarcal, que es la que encierra y la que mata poco a poco, ¿no? Entonces, mi pregunta es si has conseguido liberarte y librarte de muchas obsesiones con este libro, si había varias, ¿no? Y cuánto de Marta hay en Yo que tanto te quiero. Bueno, yo lo he comentado siempre, que yo empecé a escribir lo que es el prólogo del final de la de Fénix por una experiencia personal. O sea, el prólogo del final de la de Fénix es autobiográfico, aunque luego lo novelé un poco porque mi idea era que lo pudieran leer mis hijas de una manera, digamos, más liviana o menos cruda de lo que en un principio yo escribí, y además pues haciéndolo en forma de, no digo que de cuento, pero sí un poquito ficcionado, ¿no? Pero sí que yo empecé así y la primera novela empieza y termina en el mismo punto y por lo tanto empieza y termina pues con una situación muy cercana a la realidad. No sé exactamente cómo pasó, pero en las cosas importantes sí que era así. En el resto de la novela, yo he aprovechado en el resto... claro, yo hablo de la novela y no hablo de esta. Estoy hablando porque para mí es toda una novela. O sea, yo cuando hablo de la novela es porque estoy hablando de la trilogía. La trilogía no fue un libro solo porque me asusté. Porque si pongo los 3 libros uno encima de otro y sin haber escrito nada llega una editorial así, pues a ver cómo se come eso, ¿no? Pero yo hablo de la novela y cuando hablo de la novela estoy hablando de la trilogía completa porque es un todo para mí. Pues en la novela yo le he contado pues que en las guerras del Na, por ejemplo, pues sí que salen anécdotas de la época empresarial de mi madre, de cuando viajó a Beirut, que le sorprendió la guerra allí, pues ese tipo de cuestiones sí que son detalles propios de mi familia, ¿no? O el negocio que cogí como referencia porque era el que mejor conocía y con el que mejor me podía desenvolver a la hora de escribir. Ahora, el resto de historia, como muy bien ha dicho Alejandro, pues menos mal que no, porque es una vida muy complicada, muy dura, y sí que no sé si me he quitado yo cosas de encima, pero sí que me ha hecho reflexionar mucho el trabajar los personajes de Lucía y de Elena sobre que a veces parece que lo complicado sea darse a los demás o amar a los demás. Y a veces es mucho más complicado el dejarse amar, el dejarse querer, el aceptar el cariño de los demás o reconocerlo, ¿no? Y eso que sí que es algo que a mí siempre me ha preocupado, eso y otro tema que también me ha preocupado bastante, que es el sentimiento de culpa, digamos, malentendido, ¿no? O sea, esa culpabilidad que a veces los padres hacemos sentir a los hijos o un hermano a otro hermano, esos chantajes emocionales que a veces llegan a ser tan duros y tan crueles que pueden terminar marcando el carácter de una persona. Eso sí que son dos temas que a mí me preocupaban o son cosas que yo sí que he visto y a veces incluso pues en la familia lo hemos podido padecer todos. Y que quería profundizar un poco sobre el tema, ¿no? Y son dos temas que están, creo yo, en el fondo de la novela, porque la novela, al margen de las intrigas, aventuras, acción y muchas cosas que pasan, yo creo que tiene mucho fondo psicológico y mucho fondo reflexivo. O sea, el que vaya profundizando en lo que se ha escrito, yo creo que sí que puede sacar de ahí mucha reflexión propia sobre temas como los que he comentado, ¿no? Sobre lo importante que es amar, pero lo importante que es también saber dejarse amar, que no siempre sabemos, como pedir ayuda, o hay cosas que
que parecen muy sencillas y luego resulta que no lo son y que hacen que la vida sea muchísimo más complicada. Hay otro tema también que es muy importante, que es un tema importante en nuestra vida, es un tema importante en la literatura, es un tema universal. Y yo creo que es un tema importante en la novela, que es la muerte. Bueno, no sé si... yo sé que escribir tiene un efecto terapéutico. Yo supongo que a ti escribir te habrá curado de muchas cosas, te habrá hecho afrontar la idea de la muerte también, que es algo que conforme vamos madurando, pues a veces tenemos más cercano, reflexionamos sobre ello. Háblanos un poco de cómo ves ahora la muerte como algo cotidiano, algo propio de la vida, paradójicamente, ¿no? Y algo tan propio de la novela. Pues sí, la verdad es que yo creo que hasta que no se te muere alguien muy, muy cercano, no tienes tan claro en sí cómo afecta la muerte a las personas, o que tú mismo eres una persona finita, es decir, que un día de estos la vas a palmar, ¿no? Y bueno, yo empecé a escribir precisamente con el prólogo que narraba lo que era la muerte de mi madre, y yo creo que entonces tomé mucha conciencia de eso, de que la muerte está ahí y que nos acompaña y que es una parte más de la vida. Cuesta asimilarlo, cuesta asumirlo, pero una vez lo asumes y lo asimilas, no digo que se le pierda el miedo ni el respeto, pero sí que lo ves como algo cotidiano, ¿no? Entonces, esta última novela, que se llama Yo que tanto te quiero, porque al final el título se le ocurrió a una persona que ha trabajado mucho conmigo en la novela, Miguel Ángel Buz, en fin, que desde aquí le doy las gracias por todo el trabajo que ha hecho. En principio se iba a llamar de otra manera, y para que os hagáis una idea, por lo que dice de las muertes, se iba a llamar Entre bodas y funerales, ¿vale? Y realmente los capítulos, o sea, los subcapítulos en las distintas partes en que se divide la novela, todas tienen que ver o con bodas o con funerales de algún tipo. Entonces la muerte está muy presente en la novela, y a mí sí que me ha servido también eso, como para decir, hay que perderle el miedo, ¿vale? Es una parte más del ser humano y está ahí, y no hay que tener miedo ni de escribir de la muerte ni de pensar que un día va a llegar. A lo mejor también pues porque yo por circunstancias pues estoy cerca a veces de gente que está en situación cercana a veces a la muerte, a veces no, pero bueno, que la posibilidad se puede dar, y eso también te ayuda a verlo de una manera no más fría, pero sí con bastante serenidad. Es verdad, Marta se entrega a los demás unos días a la semana que va a un hospital a ayudar. Tú cállate. Pues no lo he dicho, estaba aún apagado esto. Entonces, no, me emociona un poquito. Sí, porque dicen que la madre es el último, la madre, bueno, los padres, vamos a dejarlos también, el último barraje, ¿no? Antes, delante del Pacífico, y cuando fallece ya somos nosotros, nos convertimos nosotros en ese barrajes, ¿no? Y yo creo que sí que se aprecia también en Yo que tanto te quiero. Así que mi última pregunta es, ¿en qué proyectos te vas a embarcar ahora? ¿Qué vas a explorar? ¿Dónde vas a excavar? Cuéntanos. Pues ahora mismo, como estoy enfrascada con la vorágine de la salida de la novela y presentaciones y demás, la verdad es que concentración para escribir tengo poca. Encima, esta mañana he empezado a dar el curso de literatura contemporánea y está enfrascada todas las navidades preparando material para la clase y tal. Entonces, no he tenido tiempo de centrarme. Si lo consigo, quiero sacar adelante el proyecto del que se me metió en la cabeza. Cuando digo eso, cuando tengo una idea, se me queda ahí y no se va. Entonces, esa idea está ahí como machacona a ella, pim, pam, hasta que me siente un día y le dé forma y tire para adelante. Y es una historia ambientada en Bosnia, lo cual me va a requerir un montón de documentación y de trabajo de investigación de una zona que desconozco por completo y que no... Pero es una historia que la conocí en su día, que tiene lo que es el hilo conductor, es una historia real que creo que también puede dar lugar a reflexión y a plantearse cosas y a llegar un poquito más allá, solamente aparte de lo que sea la historia, que la historia es muy, muy bonita. Y bueno, y si me veo con
el alma serena y con el tiempo para poderle dedicar horas a escribir, porque yo, si no me pongo para escribir 3 o 4 horas seguidos, no me pongo, porque es que no, entre que arranco, que miro las notas, que empiezo, que me concentro, que no sé qué, para un par de horas es que no me vale la pena. Y ahora mismo es que no he tenido, para poderme poner a hacer otras cosas diferentes, esas 2, 4, 6 horas para hacerlo, ¿no? Ojalá lo tenga pronto y encuentre otra vez el camino, porque me apetece. Pues eso, si alguien quiere preguntar, sí, Carmen. Espera un momento que te traigan el micro, por favor. Es que así se graba. Bueno, buenas tardes a todos. Te veo una mujer muy completa desde la perspectiva de otra mujer a nivel de lo que contaba Alejandro, es decir, de tu experiencia, de tu formación y de tu profesión como escritora, porque se puede ver una profesión también. Y me gustaría saber en qué etapa de tu vida tomabas la iniciativa de por fin voy a empezar a escribir. Pues entonces cuando empecé a escribir yo estaba trabajando y empecé a escribir, lo he comentado alguna vez aquí cuando he presentado el final de la de Fénix, precisamente porque tras la muerte de mi madre yo estaba aparentemente bien, yo iba a trabajar y hacía mi vida y tal y cual, pero por las noches yo me iba a dormir, me dormía y cuando llevaba 1 hora y media durmiendo, el tiempo que fuera, me despertaba llorando, o sea, llorando en sueños. O sea, yo estaba dormida y lloraba, entonces me despertaba el estar llorando, el notarme, pues eso, la sensación de agobio, de angustia, y llevaba así una temporada y entonces una noche decidí que en lugar de seguir llorando, que me iba a sentar a un teclado y iba a escribir para quitarme de encima todo eso que llevaba, ¿no? Y así fue como empecé. Entonces yo trabajaba muchas horas, además, trabajaba como directora de calidad de una empresa de iluminación y llegaba a mi casa, atendía a mis hijas, los deberes, guardaba la ropa de plancha, las cenas, no sé qué, no sé cuántos, y ya cuando estaba todo en calma, pues yo me sentaba al ordenador y me ponía a escribir pues a lo mejor hasta las 2, las 3 de la mañana, porque además es que si me acostaba daba igual, porque seguía con la cabeza run, ¿no? Porque cuando acabé de escribir esa primera parte, que fue como un desahogo, yo ya estaba enganchada en la literatura, o sea, esto es como una droguita que de repente te entra el bichito y ya una vez te entra el bichito no se va. Entonces, después de haber terminado yo lo que para mí era terapéutico, digamos, ¿no? Que fue el soltar ese lastre, dije, ¿y ahora qué hago si yo quiero seguir escribiendo? Entonces, a partir de ahí me planteé crear una historia y escribir una novela, que hasta entonces no me había planteado escribir una novela. Y así fue un poco como empecé. Y yo creo que, en cierta medida, mi bagaje profesional, como en temas sobre todo de calidad, en la calidad somos muy cartesianos, muy de procedimientos, muy de organizarlo todo muy bien, de prepararlo todo muy bien, de buscar la perfección en las cosas que haces. Y yo creo que a mí ese perfil mío profesional me ayudó a la hora pues de organizarme para escribir, de seguir, no sé, la trama de la historia, de documentarme sin haberlo hecho nunca. Pues era un poco como preparar un plan de empresa, ¿no? Por decir algo, ¿no? Una cosa así. Pero de ficción y literario y de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que tenía la mente ya estructurada como para poder escribir algo con un poquito de coherencia, por lo menos, ¿no? Que la historia tuviese un principio y un final. Pregunta. Bueno, yo voy a hacerte 2 preguntas a la vez y así me las contestas con orden. Hay algo de lo que todavía no hemos hablado y supongo que nos hablarás, que es de la belleza. Yo soy de los que cree que la letra, con todo lo que vemos cada día, que tanto nos irrita los ojos, las letras deberían lavarnos los ojos y acariciarnos el alma. Gorky decía que no hay mayor honor en el mundo que aumentar la belleza del universo. Entonces me gustaría oír qué tienes que decir sobre ello, pero antes te voy a hacer la otra pregunta. Y permíteme que haga 2 citas, porque siempre hay gente que escribe mejor de lo que nosotros decimos. Isaac Babel decía que una frase nace a la vez buena y mala, y la diferencia es un giro apenas imperceptible. Y que la mano que acciona la manivela debe dar una sola vuelta, no 2. En el extremo opuesto, y todos lo hemos leído, Borges decía que si no mandáramos nuestros imperfectos borradores a la imprenta, nos pasaríamos la vida corrigiéndolos. En ese aspecto, cuando corriges, ¿eres más Babel o más Borges? Pues soy más Borges.
Soy más Borges. Yo precisamente, desde que empecé a escribir, yo tengo un defecto grandísimo, es que tengo un sentido del ridículo exagerado, pero exagerado. Eso quiere decir que para yo estar tranquila a la hora de hacer cualquier cosa, me empeño mucho en hacerlo bien, porque claro, el terror al ridículo es tremendo. Entonces dices, bueno, si he escrito un libro y voy a darlo a que lo lean, yo por lo menos tengo que sentirme medianamente tranquila de que la risa no va a provocar, ¿no? Entonces, eso me pasó con la primera, que claro, era lo primero que escribía, y yo entonces no sabía que se corregían los escritos, pero yo lo trabajé hasta morir, porque decía, yo esto tengo que hacerlo bien, porque si, y más mandándolo a un premio, o sea, por lo menos que sea una novela digna, ¿no? O sea, intentaba hacer algo digno. Pero ya cuando después de la primera me enfrasqué en la segunda y en la tercera, ya tenía muy claro que yo quería escribir bien y quería hacer un texto lo más pulido posible, cuidado en el lenguaje, en la gramática, en evitar frases hechas. Yo creo que la tercera novela, la corrección ha sido casi obsesiva, hasta puntos de frases enteras, volverlas a leer y volver a decir esto, no lo podría decir en menos palabras, aquí cuáles me sobran. O sea, siempre ha sido labor de poda, o sea, no de añadido, sino de podar, de quitar, de tratar de no repetir. Ha sido un trabajo muy, muy duro y consistente y que además me ha gustado. O sea, dicen que corregir es muy árido. Y yo corrigiendo mis propios escritos disfruto porque me gusta lo que va quedando. O sea, voy viendo esa mejoría, voy viendo cómo se va quitando paja o cómo se va quitando excesos o cosas que dices, ¿esto realmente hace falta? No, ¿se entiende la frase igual? Sí, pum, fuera. Pues esa labor que es muy dura y que es muy, muy árida para algunos, a mí me ha resultado satisfactoria para poder tener eso, una novela que creo yo que todo es mejorable. Como si no la hubiesen mandado a editar, seguramente seguiría corrigiéndola, ¿no? Porque esto es así, esto es cíclico, ¿no? No acabaríamos nunca. Pero sí, yo creo que es importante también que las letras, como tú dices, sean hermosas y que haya una cierta belleza en el texto. No sé si lo habré logrado porque yo creo en eso sí que tengo clarísimo que el que lo tiene que juzgar es el lector. No el que lo escribe, que para ti es tan subjetivo todo, que claro, si no te gustara no lo habrías mandado. O sea, yo si no me gustara lo que he escrito, pues no me habría arriesgado, con el sentido que tengo del ridículo, no me habría arriesgado a mandarlo a una editorial y que se publicara. ¿Alguna otra pregunta? Antonio. Muy buenas. Oye, una pena que no te hayan dejado poner esa foto en el libro, porque es chulísima. Bueno, quería preguntarte, tú estás en bueno, todos los que estamos aquí, o casi todos, formamos parte de los dos periodos, ¿no? De los 70 y 80 y del periodo actual en el que estamos, pero tú estás en una posición privilegiada porque has estado sumergida durante meses, durante años, en este otro periodo, que, bueno, recordamos bien, pero siempre que se haga un esfuerzo para ello, y tú ya lo tienes hecho. Entonces, desde esa posición privilegiada, quería preguntarte ¿qué te gusta más de aquel periodo y del actual? ¿Qué elegirías y qué descartarías de cada uno de ellos? Qué complicado, no me lo he planteado nunca. Eso desde el punto de vista social. O sea, Sí. ¿qué cosas te gustan en nuestra sociedad de ahora respecto a lo de antes y viceversa? No sé, yo creo que la sociedad ahora es una sociedad más abierta, más tolerante a las diferencias, con un nivel en unos aspectos con un nivel de comunicación mayor. Yo, por ejemplo, soy de las que pienso que, porque dicen de la incomunicación por las redes sociales y el WhatsApp y tal, yo no creo que eso sea incomunicación, yo creo que es otra forma de comunicarse, la forma moderna de comunicarse. En ese sentido yo creo que en esos aspectos hemos ganado. Por otro lado, la época de los 70 y 80, no sé, yo creo que también por contra,
lo que nos ha aportado esas nuevas tecnologías y redes sociales, lo hemos perdido en el contacto humano, ¿no? En la cercanía, a lo mejor persona a persona, pero yo creo que los que lo quieren mantener ese contacto humano lo siguen manteniendo y la gente sigue saliendo a cenar y quedando y hablando y no sé, yo creo que en conjunto en algunas cosas hemos mejorado y en otras, por ejemplo, yo creo que me gustaba a lo mejor más la democracia que teníamos en los 70 y 80 que la que tenemos ahora, paradójicamente, porque creo que era una democracia más honesta, en el sentido de que los políticos que entonces eran políticos, la mayoría de ellos sí que entraron por vocación, muchos de ellos tuvieron que poner dinero de sus bolsillos para las campañas. En casi todos los partidos pues la gente estaba pues por sus ideas, porque todo era nuevo, veníamos de una dictadura, la gente quería un cambio. Entonces, en ese sentido yo creo que hemos perdido, porque al final pues la picaresca española termina saliendo y a más años está uno en el poder, pues más facilidad tiene para meter la mano donde no toca. Entonces, pues esa evolución nuestra democrática yo creo que tiene algunas lagunas importantes hoy en día, que en su momento no las tenía, porque claro, al ser nuevo también era mucho más complicado, pero yo sí que conozco gente que entonces empezó en política y era totalmente vocacional, y veías que es que arriesgaban su patrimonio por sacar adelante el partido. Imagínate ahora, que es completamente al revés, el patrimonio se les incrementa por apoyar el partido, ¿no? Entonces, en eso creo yo que hemos perdido, que entonces era una situación más. Y luego me gusta mucho también de aquella época cómo se fue abriendo la mente de todo el mundo a las pequeñas revoluciones, ¿no? La movida famosa, pues en España fue para algunos una revolución tremenda, ¿no? Y yo creo que gracias a aquellos revolucionarios, pues hemos avanzado mucho en muchos temas y hoy somos más abiertos, porque entonces se produjeron aquellos movimientos rupturistas. Yo creo que hoy la sociedad en ese sentido es más conformista y está como un poquito adocenada, ¿no? Como siguiendo más la corriente que entonces. Pero yo creo que es lógico también por la época de la que veníamos. Vienes de una época en la que no puedes expresarte con libertad, que hay gente, colectivos que tienen que estar poco menos que escondidos y de repente se abre y se hace la luz y uno puede salir y decir cómo es y tintarse el pelo de colorado, que parece una tontería, pero era una revolución, porque eras mal visto y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y eso se puede producir, como digo, pues cuando vienes de un periodo muy cerrado. Aquí ha pasado al revés, pues ahora ya hemos pasado varias revoluciones y ahora pues la juventud es como, en principio, salvo algunos movimientos pequeños que hay, pues como más conformista con lo que tenemos. Todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Eso de cualquier tiempo pasado fue mejor tampoco es, creo yo, que sea cierto. Sí. Carmen. Lo siento que manipulo el micrófono, pero es que me interesa. Una, si puedes decir ahora por qué cambiaste el título. Nos has dado el agradecimiento a la persona que te favoreció en ese cambio, pero no has dicho por qué al final decidiste que era un mejor cambio, era un mejor título. Y la otra hace referencia a lo que Marina plantea, que si bien entiendo que tú quieras homogeneizar lo que sería tu situación entre escritores masculinos y además lo que estás aportando, que sea algo bastante más neutro o igual de potente en los dos géneros. Es verdad que Marina creo que tiene un punto, y es que, aunque yo no me he leído aún esta novela, supongo que ella sí, en ese momento de la historia, la mujer justamente empieza a evolucionar de una manera muchísimo más rápida, ¿no? Tiene unas leyes que se lo permiten y aparte se toman las libertades también. Entonces, mi pregunta, la primera sería lo del título y la segunda es si en el libro aparece reflejado lo que es esa evolución en ese momento por parte del género femenino, ¿no? Pues, a ver, sobre el título, yo le había puesto Entre bodas y funerales porque, digamos que, como se iban repitiendo a lo largo de la novela, cuando me fui dando cuenta de las bodas y los funerales que iban saliendo, dije, bueno, pues sería una forma de llamarlo. No me terminaba de convencer porque como está lo de 4 bodas y un funeral y hay varios títulos por ahí ya muy conocidos con ese tipo de título, no lo tenía muy claro. Pero
cuando Miguel Ángel, que me hizo una corrección, digamos, reflexiva, no ortotipográfica ni de estilo, sino más bien reflexiva sobre personajes, sobre un montón de cosas, me planteó, dice, esta novela se tiene que llamar Yo que tanto te quiero. Yo pensé, es verdad, es verdad. Yo estaba tan cercana a la novela, tan cercana, que no era capaz de verlo, pero el título lo que tiene de bueno es que es la esencia de la trilogía. O sea, en esta trilogía, digamos, que se producen una serie de conflictos que al final se superan por amor. Y se superan porque alguien escucha ese yo que tanto te quiero que no ha querido escuchar en toda su vida. O que lo ha escuchado y no lo ha oído. Entonces, Yo que tanto te quiero era un poco la esencia de la novela y además le daba un toque diferente a lo que era Entre bodas y funerales, que como digo ya podía sonar como más manido. Y era un título más positivo, no sé si me explico, más... Yo prefería darle a la novela ese toque dulce, ¿vale? Aunque ese yo que tanto te quiero tiene un punto de amargura, porque es como un reproche también, o sea, es un yo que tanto te quiero y tú no te das cuenta, ¿no? O sea, es ese tipo de... Entonces quería, al darme ese título, yo es que lo vi claro, dije, es el que tiene que ser, o sea, ese es el título real de la novela. Y eso que hubiese preferido un título más corto, pero es lo que salió y así está. Y la otra pregunta era sobre... Perdona. Ah, sí, vale. Es que toda la trilogía, que es un libro en sí, cuenta la evolución de la situación de la mujer en España. Pero desde el año 34... pero con leyes, situaciones concretas, problemas para abrir una cuenta corriente, para montar una empresa, para ir al colegio, para todo. O sea, realmente a lo largo de la novela vas viendo cómo hay cosas que se superan, hay cosas que se siguen repitiendo a pesar de que ya estás en los 70, pero la gente sigue teniendo esa misma mentalidad. Yo creo que una de las cosas que se ven claras a lo largo de la novela precisamente, y me lo han dicho muchísima gente, es la situación de la mujer en España, o sea, cómo ha evolucionado en estos años y cómo ha ido ganando en independencia y en una serie de cuestiones que en el final del Ave Fénix se veía que eran imposibles. En las guerras de Helena se ve que empiezan a bullir y a conseguirse cosas, luchando mucho, peleando mucho y con mucho esfuerzo, y en la última, en Yo que tanto te quiero, ya es como un poco la consolidación de esa situación, aunque todavía se ven pues cosas de prejuicios y cosas que siguen existiendo, ¿no? Pero sí, en ese sentido yo creo que, además, ese era un empeño personal porque al margen de que yo quiere igualar las cosas, lo que yo no hago es engañarme. O sea, yo sé que existe una discriminación, que hay puestos de trabajo que son iguales y que a lo mejor por ser mujer cobras menos, que, por ejemplo, en el mundo literario se te abren más las puertas si eres hombre que si eres mujer, que hay más prejuicios para leer a mujeres que para leer a hombres. O sea, yo no me engaño de la situación. Lo que a lo mejor no comparto yo con Marina, y ella lo sabe porque lo hemos hablado 1000 veces, es en la forma de enfocarlo o en la forma de solucionarlo, ¿no? O sea, yo no soy de guetos, no soy de cuotas positivas, no soy de que me favorezcan por ser mujer para nada, porque creo que al revés, que va en contra mía. O sea, estoy convencida de que el que a mí me faciliten las cosas por ser mujer como si fuera un niño pequeño, lo único que consigue es que el de enfrente no aprecie lo que yo he conseguido, ¿vale? Le quite valor a lo que yo he conseguido con mi esfuerzo. Entonces yo prefiero tenerlo un poco más difícil y conseguirlo, aunque no sea justo, que me lo pongan fácil, que lo consiga y que no me lo valore nadie. Eso es en resumen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que mi literatura es universal, que no es una literatura de mujeres lo que se puede entender como tal, que tampoco es peyorativo, porque a mí también me gusta. O sea, no sé, si Jane Austen es literatura de mujeres, yo me declaro fan de Jane Austen aquí mismo, ¿no? Entonces, pues sí, pues hay una literatura, la que yo hago en concreto creo que no se ciñe a ese espectro. Y por otro lado sí que soy consciente de que en algunas cosas pues tenemos que luchar para sacar la cabeza. Eso también lo tengo claro. Si se me permite. Por alusiones. No, pero no, es que me he acordado de otro crítico, un hombre que es Roland Barthes, que dice que hay dos tipos de literatura. Está la literatura que te produce placer, que te ayuda a evadirte, que te transporta, y luego está la literatura de la jouissance, que es del goce, que es la que te transforma cuando lees. Y yo personalmente creo que Marta es de las segundas, de las que te transforman cuando lees, por lo menos a mí sí que me ha transformado. O nada más de las mujeres. Está aquí, Tony.
Bueno, pues enhorabuena, Marta, te felicito por tu nueva publicación. La verdad es que no tengo mucha suerte últimamente con los eventos catedráticos, porque hoy tenía muchas ganas de que llegara hoy, porque tenía ganas de verte y de abrazarte, luego te abrazaré. Quería haberme planeado una tarde mejor, acabar pronto, llegar a casa, ponerme un pincel, como dice mi amigo Josep, y haberme hecho una foto contigo como me la hice con Almudena Grandes, aunque contigo luciría más porque eres bastante más guapa que ella. Pero no ha podido ser, la tarde se ha complicado y ha sido un desastre. He tenido que venir directo del trabajo sin ducharme, si huelo mal lo siento. Pero bueno, lo importante es que creo que tenía que estar aquí y aquí estoy. Y se agradece. Me alegro muchísimo de verte. Estás muy guapa, radiante y estoy segurísimo que vas a triunfar. Una pregunta. Con esto de las novelas que se publican, que son trilogías, como la tuya, es que acabo de leer una novela que me ha impactado, porque es de puta madre, porque está muy bien escrita y porque trata un tema que me gusta mucho sobre el narcotráfico. Y es una segunda parte. Entonces, quisiera preguntarte cómo trabajáis los autores esos toquecitos que dais brevemente, sin destripar nada de la otra, pero que sin embargo pone al lector que ya ha leído la anterior, que con una simple frase le transmite una tremenda cantidad de información brutal, sobre todo para los que, como yo, tenemos memoria de pez. Pues eso sale un poco sobre la marcha, ¿no? O sea, yo, tanto en las guerras de Helena como en el final del Ave Fénix, tenía claro que podía llegar un lector y aterrizar en ella sin haber leído el final del Ave Fénix. Y tenía claro que yo a ese lector tenía que intentar no defraudarlo porque se perdiera, porque le faltase información o detalles. Entonces, hay cosas en las que cuando tú ya hace un tiempo que has escrito la novela, a ti mismo algunos detalles se te olvidan. Y hay detalles que tú tienes que ir a volver a leer para acordarte exactamente cómo lo habías explicado y de esa manera continuar, o sea, cuando vuelves a hacer referencia a ello, hacerla bien. Entonces, en esas pequeñas cosas en que tú mismo, que has escrito la novela, tienes que irte a recordar cómo era, tienes claro que tienes que poner una pequeña mención de cómo era. Porque si tú que la has escrito no te acuerdas, imagínate el que llega de nuevas y tiene que entender esa situación, ¿no? También viene muy bien cuando se la vas a leer a gente de fuera que no ha leído la anterior y le preguntas directamente, tú dime en qué sitios notas que te falta un algo para poderlo entender, ¿no? Porque claro, aquí estamos hablando de una saga familiar con los mismos personajes y que a lo mejor tú puedes hacer referencia a una situación que ha pasado en el final de la de Félix pero que no tiene ni idea de cuál es. Y entonces el lector se puede quedar pensando, uy, esto... Entonces, ahí también la gente que la lee como lector cero te puede dar una pequeña pista de dónde incluir algún detallito más que a ti se te ha pasado por alto, por más que hayas intentado dejar esas pequeñas pinceladas. Y luego, sobre todo, con la práctica, porque ya, claro, con la segunda me costó un poco, pero con la tercera me fue mucho más fácil. En la tercera yo intenté hacer un borrón en mi cabeza de decir, no te acuerdas de nada de lo que ha pasado en las anteriores, olvídate. O sea, la escribes de cero, como si no supieses nada. Y entonces, cuando hacía... Como empieza precisamente en una escena que es en la que termina las guerras de Helena, cada vez que relataba algo decía, ¿y esto por qué? ¿Y esto de dónde viene? Pues, por ejemplo, hay una reunión en casa de Helena de unos detectives que se ponen a hablar y de repente digo, pero si yo no sé por qué están estos detectives en esta casa. Tendré que, de alguna manera, decirle al lector por qué han llegado aquí estos detectives y qué ha pasado antes, ¿no? Pero lo tengo que hacer sin volver a reiterar lo que ya escribí, porque si no, vuelvo a contar la misma novela otra vez, ¿no? Entonces, pues eso, es ir con mucho cuidado, buscando detalles muy concretos, muy sencillos, muy breves, y que den la pista de por qué se está desarrollando esa acción sobre algo que a ti se te ha escapado porque está en otra novela, sin que necesites volverla a leer. Porque si no, tendría uno que estar constantemente yéndose a las referencias de las novelas anteriores para poder entender la última. Y más en mi caso, que la primera novela empieza y termina. O sea, esta novela va metida dentro y la anterior también. Con lo cual hay referencias allí a cosas que luego aparecen en estas y también tienen que cuadrar, como un puzzle. Tienen que encajar todas. Pero sí es una labor complicada, que a lo mejor en algún caso pues puede resultar en alguna redundancia, ¿no? Pero la intención es que el que ha leído las anteriores no lo note y simplemente le sirvan
como para refrescar la memoria, y el que no las ha leído, pues que no se pierda, que encuentre su camino. Hola, Marta. Hola. Yo creo que te conocí cuando el final del Ave Fénix y, bueno, en primer lugar agradecerte que siempre que te he emplazado, aparte de ser una comunicadora excelente, siempre has estado ahí para fomentar la lectura en la gente joven, en los adolescentes, pero se me quedó grabado de tu libro anterior, en la documentación, lo que decíamos antes, o sea, lo que me comentaban antes sobre las mujeres, el avance de las mujeres y tal. Y recuerdo que contaste una anécdota que para documentarte en el final del Ave Fénix, ahí, vale. Las mujeres de aquel entonces, pues los hombres obviamente tenían sus amantes y las tertulias de ellas eran que pues sí preferían que el hombre tuviese un amante que tuviese dos. O sea, cuando llegaban a casa y en las tertulias decían, no, es que la ha dejado, no, es que como la deje y tenga otra, tiene que mantener 2 casas y encima me tiene que mantener a mí. Claro, eso me sorprendió, de hecho se me ha quedado grabado durante. Y te tuviste que sentar en una comida con un señor mayor, con una copa de vino, para que te documentase sobre... Sí, ese detalle es verídico, o sea, sí. ese detalle era verídico, bueno, ¿no? Gracias. Era una situación muy concreta, que es una frase que sale en el final de la de Fénix, en el que una señora reunida con las amigas tomando el té llega allí toda llorosa, fatal, ¡ay, Dios mío de mi vida, que mi marido ha dejado a Juanita, y todas, mujer, pues alégrate, ¿no?, que tu marido deja a Juanita. Calla, ahora vendrá otra y habrá que ponerle otra vez el piso y comprarle el bisón y el collar de perlas y el no sé cuántos. Déjate, pues no he pasado bastante ya con Juanita. O sea, estaban tan mentalizadas, que prefería que tuviese la querida fija con su piso ya montado, el bisón y el collar y todo invertido allí, que no tener que empezar de cero con otra a la que tenían que impresionar, ¿no? Entonces, sí, ese detalle es verídico. Es verídico, igual que para ver cómo era el Molino Rojo, que también sale en la primera, pues también nos sentamos a hablar con un señor que era cliente del lugar, porque yo no lo conocía, y claro, necesitaba documentarme de cómo era aquello, cómo funcionaba el cabaret, claro, sí, pues esas cosas, ¿no? Sí. Lo bueno de mis novelas, entre comillas, es que parte de la documentación es con gente que ha vivido la situación. Entonces te lo han podido contar en primera persona y eso aporta mucho. O sea, yo, por ejemplo, en el final de claro, la época más remota es la que es más difícil, ¿no? Pero en el final del Ave Fénix, lo que cuento de la guerra civil en Valencia, eso me lo contó una persona en primera persona que lo había pasado de pequeñito aquí, ¿vale? Y es como lo vivían ellos en cuanto al hambre, al frío, la desnutrición, los niños que dejaron de ir al colegio, pues un poco como pilla la infancia de los personajes, pues ahí tuve la oportunidad de contarlo, pero me lo habían contado en primera persona, y cuando te lo cuentan en primera persona alguien que lo ha padecido, te transmite algo más que el hecho, te transmite la emoción. Y entonces eso te aporta mucho a la novela, que eso es algo que cuando te documentas en libros o en textos o tal, es más complicado, ¿no? Igual que La Riada, por ejemplo, yo conseguí una grabación que luego se ve que la han quitado de internet, de cómo se retransmitió la riada en directo conforme el agua iba saltando los puentes por la radio, y cómo estaba la gente en ese momento en la radio con el transistor, yo me los imaginaba, y yo oía la voz del comentarista de radio, cómo se iba quebrando, porque él estaba viendo el agua saltar por los puentes, o sea, cómo estaba sobrepasando los puentes y anegando toda la zona. Y esa emoción que transmitía el locutor en esa grabación que yo conseguí en internet, a mí me hizo imbuirme de cómo se estaba pasando en ese momento. Claro, eso te sirve para cualquier riada, pero en este caso para mí, que era la nuestra, me vino, vamos, fenomenal, porque me dio una idea muy clara de la magnitud. Las fotos también lo dan, pero la voz de una persona que notas que se va acongojando y que cada vez le cuesta más hablar y que va como alterándose conforme aquello va pasando, y vas notando cómo el agua crece por cómo habla, eso a mí me aportó mucho, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte, entre comillas, de que muchas vivencias me las ha podido contar gente, o las he podido localizar de una manera tan cercana que captas no solo el hecho o el dato, sino la emoción que hay detrás. Vale.
Yo quería saber cuál de las 3 novelas te ha costado más escribir y si hay alguna escena que se te haya resistido, hayas tenido que volver a escribirla muchas veces entre las 3 novelas. ¿Cuál te ha costado más escribir y qué novela te ha costado más escribir? ¿Cuál me ha costado más escribir? Pues es que hay dos formas de que te cueste mucho escribir una novela. La primera me costó mucho porque era la primera, ¿vale? Entonces me costó el hecho físico de escribirla y de organizarme y de saber cómo se terminaba y tal. La última es con la que más he padecido, porque es con la que más me he implicado y es con la que sentía como más cercana en todo, y porque al meterme en un personaje en primera persona es un poco como lo que contó Luisa Gabasa en Pegando la hebra, que tenemos aquí a la directora del programa, que ella cuando terminó de filmar una escena muy potente en la que ella hacía de la madre del novio en la película La novia, que está nominada a los Goya, 12 nominaciones, pues ella cuando terminó una escena en la que le traían a su hijo muerto, claro, es bodas de sangre, no revelo nada porque todo el mundo sabe lo que son bodas de sangre, no hago ningún spoiler, pues cuando le traen a su hijo muerto y ella interpreta esa escena, cuando terminó la escena, ella tuvo la necesidad física de escuchar la voz de su hijo y notar que su hijo estaba vivo, tanto se había metido ya en el papel de la madre del novio que tuvo esa necesidad, ¿no? Pues yo con esta novela me pasó algo parecido. Tanto me metí en el papel de Lucía que yo cuando acabé la novela tuve la necesidad de sentir un abrazo de mis padres, ¿no? Entonces, para mí fue una novela que la escribí un poco con las tripas y yo me quedé con las ganas. Luisa sí que pudo hablar con su hijo, pero claro, yo no tenía esa posibilidad. Eso en cuanto a cuál me ha costado más, ¿no? O sea, emocionalmente la tercera, y como el hecho de escribirla, la primera, pues por mi bisoñez, por ser la primera, porque cuesta, no, escribir una novela no es fácil, ¿no? Y luego la otra pregunta, el de la escena, ¿qué escena me ha costado más? Pues hay una escena que se me atragantó un poco y que gracias a Josep, y aprovecho para darle las gracias, se me desencajó, que es, lo que pasa es que no puedo contar detalles de ella porque entonces sí que hago spoiler, ¿no? Pero bueno, estuvimos ahí una noche divagando sobre lesiones y si estirpábamos un bazo, o le rompíamos una clavícula, o rompíamos una nariz, o un poco a ver cómo quedaba aquello, ¿no? Y gracias a la ayuda de Josep, ¿no? Pues terminamos con las lesiones que tocaban y con aquello un poquito para conseguir lo que yo quería, pero de una manera que fuese verosímil y que se pudiese pasar en la realidad, ¿no? A lo mejor llegando un poquito al extremo, pero sí, ¿no? Entonces, esa escena sí que se me atragantó un poco, esa me costó. Esa y lo que es el final del libro, el libro termina con una carta bastante extensa y que ya fue rizar el rizo, porque si está escrito en primera persona, que para mí ya era un reto, esa carta final, esa parte final del libro, está escrita en primera persona en presente indicativo, ¿vale? Primera persona en presente indicativo, que no sabes lo que va a pasar en el segundo siguiente, el que está hablando, es muy complicado. Yo no sé ni cómo me metí en ese fandango, pero era la única manera que se me ocurría de acabar bien la novela, ¿no? Entonces, ese final en presente indicativo me costó, lo rehice, yo no sé el número de veces en que volví a reescribirlo, para encontrar un tono que me resultara convincente, que no me resultara artificial, me costó mucho. Te voy a sacar todo el jugo hoy, ¿eh? Hasta que Alejandro no diga que paremos, yo creo que merece la pena en la ocasión sacar todo el jugo de Marta. Una o dos más y lo dejamos. Ahora que te ha preguntado una persona muy relacionada a ti, me gustaría saber cómo te afecta, si es que te afecta, a la hora de escribir el hecho de que tengas hijas. Bueno, en una parte me afecta porque piensas que van a leer lo que has escrito. Luego, como no siempre lo leen todo, pues te afecta menos, ¿sabes? Pero ¿qué quieres que te diga? Ya lo leerán. Pero hombre, sí, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. No sé qué decirte. O sea, yo, por ejemplo, aparte de mis hijas también, pues mi tía, que cumple 87 años mañana, me está leyendo ahora y me ha leído las anteriores, ¿no? Y bueno, mi tía es una mujer cultísima, ha sido catedrática de historia. Bueno, el caso es que
también me da pudor pensar que lo está leyendo ella, que tiene 87 años, y de hecho con las guerras de Elena, en un momento determinado nos escribimos por correo todos los días, ella y yo, por correo electrónico, porque no vive aquí, vive fuera, y me dijo, mira que para eso hay otras novelas, ¿eh? Y dije, vale, ¿sabes? O sea, que también que la familia cercana lea según qué cosas, pues te da un poquito de pudor. Pero bueno, ya... Yo sí que hago una cosa, que es que cuando me pongo a escribir, intento no pensar en eso, y no pensar en nadie, y no cortarme en nada, porque en el momento en que te sientas coartado por tus hijas, o por tu pareja, o por tu tía abuela, o por tu tía, o por quien sea, pierdes espontaneidad. Entonces sí que hago un esfuerzo, que a veces hay cosas que después de haberlas escrito digo, ostras, me he pasado, qué bestia soy, y luego digo, no, se queda. Eso se queda, no lo cambies, porque es lo que tiene que ser, ¿vale? Pero si empiezas a ser políticamente correcto para que nadie se ofenda y que nadie se piense algo raro, pues te sale un churro. Es que no puedes limitarte de esa manera. Así que, por un lado me afecta en el sentido de que me da cosa pensar el día que de verdad se lo lean todo, vamos a ver qué me dicen, pero por otro lado pues intento que no me afecte a la hora de escribir. O sea, lo obvio todo, porque si tú fíjate, he escrito una novela durísima y que la pregunta típica que me hacen cada vez que voy a la radio es ¿y esto es autobiográfico? Pues claro, si tuviese que, no sé cómo decirte, si eso fuese autobiográfico, madre mía, o sea, menuda, ¿sabes? Entonces, y si tengo que pensar que me van a preguntar eso, porque Lucía cuenta en primera persona y es de una generación a la que pertenezco, si tengo que pensar en eso, no escribo la novela. Es que no la escribo. Porque diría, hombre, no, que a ver qué van a pensar, ¿sabes? Entonces tienes que librarte de esos pudores y escribir lo que toca escribir y ya está. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a anunciar los próximos eventos, que la verdad es que tenemos un programa cargadito. La semana que viene pues tendremos una mesa casi parecida sí. Para presentar Niebla y Sangre, que bueno, pues que sí, estaremos los mismos y Antonio. Niebla y Sangre, que bueno, pues que es un compendio de relatos de varios autores, muchos de los cuales pues también están aquí, de Ediciones Eboe. Y el 27 de enero tenemos, pues impartiré una conferencia sobre la vida cotidiana de los soldados franceses en la Primera Guerra Mundial, en colaboración con el Museu Valencià d'Etnologia. El 3 de febrero, dentro de las conferencias sobre la Ruta de la Seda, viene Jacinto Antón, uno de los grandes periodistas culturales de este país, e impartirá una conferencia sobre Colin Trunborn, el último explorador de la Ruta de la Seda. El 24 de febrero, Isabel Barceló impartirá la conferencia sobre Tras las huellas de Rémulo y Rómulo, la leyenda de la fundación de Roma y sus vestigios en la ciudad eterna. Y el 26 de febrero, Javier González presentará su última novela, El viaje de los cuerpos celestes, y me acompañará en la mesa Tony, así que hace tiempo. Y les recuerdo que tenemos, aún quedan plazas para el viaje a Irán en Fallas y para el viaje a la India en Pascua. Del de la India no habíamos puesto información, ahora vamos a poner información. También les recuerdo, pero quedan pocas plazas en ambos. Les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro, que para hacer todas estas actividades pues aún no nos dan ni un duro ninguna administración pública, ni un euro, que soy de los 80 y de los 70. Y bueno, y que cualquier aportación se pueden hacer amigos del Museo Liber, aquí hay muchos, pero los que no lo son, pues por una módica suma que además desgrava en Hacienda, pues se pueden hacer. Hay información en la página web, en Facebook, etcétera, y también en papel a la salida, y que también tenemos una urna que a la salida cualquier suma, por pequeña que sea, nos ayuda a hacer actividades como esta. Muchas gracias y buenas noches.